Bienvenidos al tutorial sobre descomposición vectorial. Iniciaremos nuestro repaso sobre descomposición vectorial analizando cómo es que un vector se puede descomponer en el plano cartesiano. Primero vamos a analizar este ejemplo en el cual tenemos el vector A con un ángulo de 60 grados. Los vectores que se pueden descomponer en el plano cartesiano con las componentes de x y y son aquellos vectores que tienen un grado de inclinación con respecto al eje x. El vector A va a descomponerse con respecto al eje y, como podemos ver este vector punteado que va hacia arriba, y también va a tener una componente respecto al eje x, que es este vector de línea punteada celeste. En todos los vectores que se descompongan siempre vamos a hacer esto. La componente en x va a analizar el valor del vector por el coseno del ángulo con el que estemos trabajando. Y el vector verde analizará el valor del vector, pero por el seno del ángulo con el que estamos trabajando. Es decir, siempre que trabajemos la componente y, trabajaremos con la función seno. Y siempre que trabajemos el componente x, vamos a trabajar con la función coseno del ángulo, obviamente, con el que estamos trabajando. Por lo tanto, en este caso, no tengo números concretos para poder resolverlo, pero voy a suponer que el resultado de esto me da una A minúscula y el resultado de esta operación me va a dar una B minúscula. Así tengo dos respuestas, una respuesta en y una respuesta en x. Siempre es importante, por lo tanto, preguntarse qué ángulo forman las componentes, porque al resolver, A y B deben formar un ángulo en particular. Y nos vamos a dar cuenta de lo siguiente, ¿no? Si tengo una componente en y tengo una componente en x, solo hay un ángulo posible que pueden formar estos dos vectores de color. Y el ángulo es de 90 grados. Por lo tanto, si yo quiero obtener una resultante de ambos vectores, voy a aplicar esta fórmula, ¿no? Que es la fórmula cuando dos vectores forman 90 grados, que es resultante igual a A cuadrado más B al cuadrado. Esto entonces es la explicación general de lo que vendría a ser la descomposición de un vector. Sin embargo, en un problema es quizás algo más complejo de lo que estamos observando. Recapitulando, es importante reconocer que solo se descomponen los vectores inclinados. Vamos a hacer una comparación entre el método del paralelogramo y el método de descomposición vectorial. Nos hablan de este ejemplo. Dice un yate navega 30 kilómetros hacia el este y luego gira 60 grados al norte navegando 60 kilómetros. Hállese la distancia neta que avanzó el yate. Nos vamos a guiar por los puntos cardinales que los podemos transponer al plano cartesiano. Ojo que ya sabemos que el eje horizontal es el eje X y el eje vertical es el eje Y. Entonces vemos nuestro yate, como dice el problema, va a navegar, dice 30 kilómetros hacia el este. Entonces tendríamos una idea gráfica de esto cuando el bote se ha movido. Ese movimiento ha generado una magnitud vectorial, ¿no? Que podríamos simbolizarla con este vector de color, que son los 30 kilómetros pues, hacia el este. Y luego dice que va a girar 60 grados hacia el norte, navegando 60 kilómetros. Entonces voy a navegar levemente hacia el norte, ¿no? No me estoy posicionando en el norte mismo, sino que estoy navegando, estoy girando hacia el norte.
60 kilómetros, pero he formado un ángulo de 60. Si yo resuelvo esto por el método del paralelogramo, voy a, obviamente, surcar mi paralelogramo y voy a trazar mi resultante. Y voy a aplicar, obviamente, mi ley de cosenos, donde reemplazando los valores, sería 30 al cuadrado, 60 al cuadrado, más 2 por 30 por 60, por un medio que es el coseno de 60. Al resolver, voy a obtener estas cantidades poco a poco, conforme vaya operando. Y al final voy a obtener una respuesta de raíz de 6300. Obviamente que podemos descomponer esta raíz y podríamos tener una respuesta más desarrollada. Pero para estos fines, o para los fines explicativos del problema, solo vamos a quedarnos en esta respuesta, porque vamos a hacer una comparación. Veamos entonces el problema desde el método de descomposición vectorial. Tengo entonces el mismo plano, solo que ahora ya no le he puesto este, oeste, norte, sur, porque sabemos, nos estamos guiando por la imagen de los puntos cardinales de arriba, ¿no? De igual manera, va a navegar 30 kilómetros hacia el este, como en el caso anterior, y luego va a girar los 60 grados hacia el norte, navegando 60 kilómetros. Exactamente lo mismo. El mismo gráfico, puesto que voy a hacer una comparación. En este caso, hay que reconocer cuál de los dos vectores podría descomponerse. Si el vector de color morado o el vector de color verde. Entonces, si recordamos lo que en la anterior diapositiva habíamos mencionado, solo descomponemos los vectores que generan un ángulo con respecto a x, que están inclinados, ¿no? Este vector verde no lo podemos descomponer, ya se encuentra definido en un determinado eje, que en este caso es x. Por lo tanto, el único vector que vamos a descomponer es el vector morado. Le generamos entonces sus dos componentes, una en el eje y y la otra en el eje x. Como habíamos mencionado también, cuando trabajamos con el eje y, trabajaremos con la función seno, y cuando trabajamos con el eje x, trabajamos con la función coseno. Tendremos, por lo tanto, lo que vale el vector, en este caso 60, por el seno de el grado 60. En este caso es una coincidencia que el módulo del vector y el ángulo sean lo mismo. Pero ya saben, esto puede variar, ¿no? Entonces 60 por el seno de 60. Ahora en el vector, en el eje x, tendremos lo mismo pero con la función coseno. Entonces recordando, siempre que trabaje con el vector de la componente en x, voy a trabajar con la función coseno. Por lo tanto sería 60, que es el módulo, por el coseno del ángulo que está aquí, 60. Reemplazando, el seno de 60 es raíz de 3 sobre 2 y el coseno de 60 es un medio. Si resolvemos ambas operaciones, obtendremos lo siguiente, ¿no? 60 por raíz de 3 sobre 2 es 30 raíz de 3. Y 60 por un medio es 30. Observo mi plano y me doy cuenta de que no hay ningún otro vector que yo pueda descomponer. Por lo tanto, puedo proceder a hacer lo siguiente, que es la otra parte del método, ¿no? Una vez que hayas descompuesto tus vectores y has obtenido los resultados por los senos y los cosenos, vas a sacar una resultante en x. Es decir, que solo vas a sumar los vectores que están en x. En x yo tengo dos vectores. Un vector verde, que ya estaba en el problema desde el principio, que vale 30. Y el vector punteado, que al resolverlo también me ha salido 30. Solo tengo estos dos. En el otro lado de x no tengo nada. Si los tuviera,
también tendría que incluirlos en esta operación, pero con el signo negativo, puesto que este lado de x es x negativo y el lado derecho es x positivo. Ambos llevan positivo porque ambos se encuentran en el eje x positivo. Bien, entonces 30 kilómetros, que es el vector verde, y 30, que es el vector punteado, me da un valor de 60. Por lo tanto, la resultante en x va a ser 60. Lo mismo tenemos que hacer con las componentes del vector y. Entonces, la resultante en y es 30 raíz de 3. Es el único vector que yo tengo aquí. La flecha roja es más bien el plano, no es un vector. Por lo tanto, el único vector presente es la línea punteada, que vale 30 raíz de 3 al resolver todo esto. Entonces, resultante en y, 30 raíz de 3. Positivo porque lo hemos encontrado en el eje y positivo. Si se encontrara hacia abajo, sería menos 30 raíz de 3, pero no es el caso. Al tener las dos componentes, lo que voy a proceder a realizar es una resultante general con la componente en x y y. Ya sabemos que x y y van a formar un ángulo de 90 grados y por lo tanto, para poderle sacar la resultante final, debo aplicar la fórmula que vemos aquí. Por lo tanto, sería 60 al cuadrado más 30 raíz de 3 al cuadrado. Al resolver tendríamos 60 al cuadrado, 3600, más 30 al cuadrado, no, 900. Luego el cuadrado con la raíz se eliminan y me queda por 3. Resolviendo, 3600 más 900 por 3. Primero se resuelve la multiplicación y tendría 3600 más 1800. Perdón, más 2700. Sumando esta cantidad me da una resultante de 6300, que es la misma respuesta que obtuve en la anterior diapositiva por el método del paralelogramo. Claro que este método es más difícil, requiere valores de senos, de cosenos, pero el objetivo del tutorial es aprender o comparar que por los dos métodos puedo obtener quizá la misma respuesta. Y es necesario que ustedes conozcan dos métodos. No se trata de cuál es el más sencillo o cuál es el más difícil, sino que comprendamos que los dos métodos pueden llevarme a la misma respuesta. Ya si te dieran a escoger, bueno, pues tú ya de manera personal puedes decidir. Entonces, esta fórmula, que prácticamente es una variación del teorema de Pitágoras, ya que aquí formaríamos un triángulo rectángulo, está pulsando debido a que nos indica que tengamos muy en cuenta esto al final, ¿no? Que siempre estos dos resultantes que obtengamos deben aplicarse con esta fórmula en un ángulo de 90 grados. Veamos el ejemplo siguiente. Nos dan este sistema de vectores. Este vector vale 2 raíz de 2 unidades, este vale 10 unidades y este vector café vale 13 unidades. El vector morado tiene un ángulo de 45, el vector verde un ángulo de 37 y el vector 13, bueno, que ese café no tiene ningún ángulo puesto que ya está en el eje X. Los vectores que vamos a descomponer son los vectores que tienen ángulos de inclinación, que en este caso es el vector morado y el vector verde. Entonces les generamos sus componentes. Componente en el eje y componente en el eje X. Lo mismo para el vector verde. Componente en el eje Y, que es hacia abajo, y componente en el eje X hacia la izquierda, línea punteada verde. El vector café no se descompone, porque dijimos este tipo de vectores no se descomponen, tampoco si estuvieran en el eje Y
delimitados. Por lo tanto, mi componente lila en el eje X o morado sería 2 raíz de 2, lo que vale el vector, por el coseno de 45, en este caso el ángulo. Entonces, función coseno cuando es en el eje X. Para el eje Y, trabajo con la función seno. Igual, lo que vale el vector, el módulo, 2 raíz de 2, por el seno, en este caso, del ángulo, 45. Para el vector verde, en este caso cambia la historia porque el módulo es 10. Entonces es 10 por el coseno, función de x, del ángulo con el que está trabajando, 37. Para la componente en y, trabajamos con la función seno, por lo tanto, 10 por el seno del ángulo que es 37. Ya tengo entonces todas las expresiones de cada componente que he formado, y ahora obviamente tengo que resolverlas, ¿no? El coseno de 45 es raíz de 2 sobre 2, y por lo tanto sería 2 raíz de 2 por raíz de 2 sobre 2. El seno de 45 lleva el mismo valor que el coseno de 45 y por lo tanto es la misma expresión, 2 raíz de 2 por raíz de 2 sobre 2. El coseno de 37, más bien es 4 quintos, y es por lo tanto 10 por 4 quintos. Y el seno de 37, 3 quintos, por lo tanto es 10 por 3 quintos. Un poco que se nos complica la vida cuando es raíces, pero haciéndolo con calma y aplicando, bueno, pues lo que ya conocemos sobre los números racionales y sus operaciones, entonces creo que podemos resolverlo. Entonces, si resolvemos estas expresiones, obtenemos estos resultados, ¿no? Para esta operación, 2 raíz de 2 por raíz de 2 sobre 2, obtenemos un valor de 2 al final. En esta operación lo mismo, ya que son iguales. Abajo, más bien, 10 por 4 quintos es 8 y 10 por 3 quintos es 6. Una vez que hemos obtenido todos los resultados, sacamos la resultante de las componentes en X. Es decir, solo me voy a situar en el eje X horizontal. ¿Qué vectores tengo en el eje X horizontal? Tengo a 13, que está hacia la derecha. Tengo a 8, que me ha resultado de 10 por el coseno de 37. Y tengo a 2, que me ha resultado de 2 raíz de 2 por el coseno de 45. Es decir, tengo un vector a la derecha y 2 vectores a la izquierda. Un vector positivo y 2 vectores negativos hacia la izquierda. Por lo tanto, la componente sería así. Menos 2, que es este. Menos 8, que es el de abajo. Más 13, que es el que va a la derecha. Si resolvemos eso, nos da una resultante en X que es igual a 3. Luego obtenemos la componente en Y, la resultante de las componentes en Y. Y ahora solo me voy a situar en el eje Y. Los únicos vectores presentes en el eje Y son la línea punteada morada y la línea punteada verde. El resultado de la línea punteada morada es 2 y el resultado de la línea punteada verde es 6. Este resultado es positivo ya que va hacia arriba y el 6 es negativo ya que va hacia abajo. Por lo tanto sería más 2 menos 6. Resolviendo me sale menos 4. Pues bien, ya he resuelto todas las expresiones de la descomposición de los vectores y ahora debo generar una componente general de 2, de X y de Y. Ya sabemos que X y Y van a formar un ángulo de 90 grados. Entonces, al formar el ángulo de 90 grados, voy a tener que aplicar el método del paralelogramo. Por favor, no considerar estos valores por el momento, un error aquí. Solamente nos concentramos en el resultado final. Aquí por favor es menos 4 al cuadrado debe ser.
También tomamos en cuenta esa pequeña corrección. Y tendríamos que hacer, ¿no? Ya que ambos han formado 90, voy a aplicar este teorema variado de Pitágoras y sería resultante igual a raíz de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, que sería este 2. Tendría entonces 3 al cuadrado 9 y 4 al cuadrado sería 16. Si avanzo un poco más, sería raíz, el resultante igual a raíz cuadrada de 25, lo cual nos daría un valor final de 5. Esta es la respuesta final de la suma de estos tres vectores, aplicando la descomposición vectorial, ¿no? Un método analítico muy complejo. Bueno, hasta aquí entonces el tutorial sobre descomposición vectorial. Tomar en cuenta las correcciones que hemos dicho, es menos 4 al cuadrado, que nos da más 16, y por favor no tomen en cuenta este gráfico, ya que no tiene los valores indicados que deberíamos hacer. Muy bien, entonces hasta la próxima. Gracias.